gracias a la comunicación, creo que pude encontrar mi propósito de vida. Entonces, el camino de la comunicación ha sido, la verdad, para mí muy interesante. La comunicación hace la diferencia en la vida. Entonces, por más de 20 años he tenido la posibilidad de, como comunicador y como capacitador en las habilidades de comunicación, poder llegar a diferentes personas en diferentes ambientes. Lo maravilloso de esto, Walter, es que, como tú lo dijiste, a través de la comunicación cambiamos vidas. De la comunicación dependen nuestras relaciones. Todos nacemos con la habilidad de poder hablar, ¿no? Pero comunicar es otra cosa, ¿no? Sí, pero hay personas a las que se les da más fácil. ¿Sí? Cuando le preguntan acerca de cuál es la habilidad que deben aprender todos los profesionales, o sea, la primera habilidad, sí o sí, o sea, que no tiene alternativa. Hoy queremos dar la bienvenida a nuestro primer podcast de FundeTech, pero queremos inaugurarlo con un invitado muy especial. ¿Por qué tenemos aquí a nuestro invitado? Porque una de las habilidades más importantes, mejor dicho, dejemos que él nos lo cuente. Antes de eso voy a presentarte. Hamilton, quiero presentarte aquí a toda nuestra comunidad de FundeTech y a los que están viendo en este momento. Presentarte un poco sobre toda tu trayectoria, lo que has hecho en el mundo de la comunicación y las vidas que has podido transformar a nivel profesional también y personal, ¿por qué no? Cuéntanos un poco de ti, bienvenido aquí a FundeTech y a este podcast. Que seas tú mismo quien dé esa introducción. Hola Walter, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Quiero saludar también a toda la audiencia que nos está viendo en este podcast de FundeTech Online. Walter, gracias a la comunicación, creo que pude encontrar mi propósito de vida. Mira que la comunicación tiene todo que ver con desarrollo profesional, con desarrollo personal, pero sobre todo para mí tiene que ver mucho con la posibilidad de desarrollarnos como personas y seres humanos. Entonces, el camino de la comunicación ha sido, la verdad, para mí muy interesante. Claro, o sea, debe ser muy interesante porque es la habilidad que todos practicamos diariamente, ¿no? El Así hablar, el generar ideas, comunicarnos con los otros. Pero cuéntanos, Hamilton, esa habilidad de la comunicación en las personas que has venido desarrollando, ¿qué has transformado? Cuéntanos algunos casos que tengas de éxito con respecto a esto. Ok, bueno, yo soy de profesión ingeniero industrial, luego me formé también viendo la necesidad de desarrollar esas habilidades como la comunicación, me formé como professional life coach y desde allí me di cuenta que una de las grandes necesidades en el mundo laboral, profesional y personal era la comunicación. La comunicación hace la diferencia en la vida. Entonces, por más de 20 años he tenido la posibilidad de, como comunicador y como capacitador en las habilidades de comunicación, poder llegar a diferentes personas en diferentes ambientes, en empresas, en organizaciones civiles, en organizaciones sin ánimo de lucro, desde la enseñanza académica y en diferentes ámbitos. Y realmente lo maravilloso de esto, Walter, es que, como tú lo dijiste, a través de la comunicación cambiamos vidas, porque cuando enseñamos a las personas a comunicarse, les enseñamos a que pueden cambiar todo su entorno, porque la comunicación no solamente tiene que ver con la carrera, con la profesión, con el trabajo, sino con cómo nos relacionamos con la gente de la casa. Importantísimo, pero más importante también, bueno, no menos importante también, es contarles a ustedes que Hamilton hace parte del staff de asesores y docentes de aquí de nuestra institución FundeTech, en la cual justamente más adelante estaremos hablando un poco sobre lo que tenemos preparado aquí a toda nuestra audiencia. Hamilton, entonces, viendo todo este desarrollo ya, y viendo todo lo que cambia en las vidas, la comunicación, ya nos dices que en la parte personal, profesional, está la comunicación. Entonces, hablemosle un poco también o contémosle un poco sobre qué herramientas ya usamos dentro de la vida diaria, la cotidianidad, cómo va funcionando toda la comunicación, para que la gente también vea que es que la comunicación no solamente es hablar sin una estructura, sino que debe ser entrenada y debe ser desarrollada la habilidad.
Así es, la comunicación en la cotidianidad, por ejemplo. De la comunicación dependen nuestras relaciones, porque de la comunicación depende cómo nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro jefe. Pero más allá, por ejemplo, cuando vas a un restaurante, la relación que tienes con el mesero, cómo pides tu plato, el momento que vas a disfrutar, todo depende de la comunicación. Si la comunicación es fluida de parte tuya y de parte de tus interlocutores, vas a pasar una gran velada. Pero te ha pasado, por ejemplo, que llegas a un restaurante y el mesero no es un buen comunicador. Le preguntas una cosa y te responde otra. Le preguntas algo y te responde con un tono inadecuado. Al final, más allá de un buen o mal servicio del restaurante, al final todo se trató de comunicación. O sea que no me quiero ni imaginar también si llevamos esa parte técnica de la comunicación a un ámbito profesional. Así es, así es. Cuando nos vamos a presentar, justamente cuando vamos a presentar una idea, una entrevista de trabajo, cuando vamos a interrelacionarnos también con nuestros compañeros y no tenemos desarrollada esta habilidad, ¿qué puede pasar? Simplemente que no vamos a poder transmitir la información que queremos transmitir, porque tú puedes tener, una cosa es tener unas ideas y otra cosa es poder comunicarlas. Hablar no siempre es comunicar, ¿verdad? Entonces, si no desarrollamos habilidades puntuales y que se puede, Walter, una buena noticia para toda nuestra audiencia es que se puede aprender a comunicar. Tú quizás no naciste con unas habilidades innatas, hay personas que nacen con esas habilidades innatas para argumentar, para hilvanar ideas, para hablar en público, pero si tú no naciste con esas habilidades... Creo que es la mayoría de personas que no nacen con las habilidades de comunicar. Puede ser. Todos nacemos con la habilidad de poder hablar, ¿no? Pero comunicar es otra cosa, ¿no? Sí, pero hay personas a las que se les da más fácil, sí, okay. Como que de manera innata. Hay personas que desde niños tienen una gran capacidad narrativa, por ejemplo. Les preguntas algo y tienen una habilidad para contar la historia. Yo justamente les digo a ese tipo de personas, porque por favor, denme un cuento corto, porque no son capaces de echar un cuento corto, porque empiezan con toda esa capacidad narrativa, como dices. Pero las personas que, por ejemplo, como yo, que no nacimos con esa capacidad narrativa, que hemos aprendido a lo largo del tiempo a cómo comunicar y expresar y cómo ir narrando como las historias, porque al fin y al cabo todo es una historia, ¿no? Así es. Y todo tiene una estructura de historia. Se puede aprender. Se puede aprender, eso es de lo maravilloso de la comunicación, que se puede perfeccionar. Si ya lo haces bien, lo puedes ir mejorando y se puede aprender a comunicar de manera eficaz las ideas. Cuando hablas del cuento corto, por ejemplo, hay una manera en que a mí me gusta ejemplificarlo y es que de niño yo escuchaba mucho la frase de gente que comienza el chiste por el final en vez de por el principio. Espera, porque eso está buenísimo. Yo quiero darle aquí un zoom al tema, ¿ya? Vamos a darle entonces un tip a la gente, a las personas que me están escuchando. Ok. Herramienta del cuento corto. ¿Cómo he hecho el cuento corto? La capacidad de síntesis es increíble, es increíblemente demandada en el mundo profesional y laboral, Walter. Que alguien pueda de manera sucinta describir una situación problemática para que podamos ponernos manos a la obra para trabajar en su solución es una gran habilidad. ¿Tú te imaginas a alguien hablando y hablando y hablando y que nunca comunicó nada y que al final yo quedo como, bueno, ¿qué fue lo que me quisiste decir? Sí. Entonces, ir al grano, hacer el cuento corto cuando es necesario, es una gran habilidad. Bueno, y como tú eres un gran narrador, un gran orador y un gran comunicador, entonces vamos a darle un ejemplo. Bueno, entonces vamos a poner en contexto a la gente. Ya sabemos que que es un cuento corto, que es una capacidad de síntesis, ya sabemos que las habilidades de comunicación se generan. Pero también ahora vamos a darles un ejemplo de cuál sería un cuento corto en la vida real de la cotidianidad de un profesional. Él llegó a esta situación y el cuento corto sería, en la estructura para poder desarrollar su idea, serían estos 3 pasos, un ejemplo. Ok. Bueno, primero, hacer un pequeño contexto para que se sepa de qué se está hablando. Primero, contexto. Un contexto. Pongamos un tema. Vamos a poner el tema de... Tú colocas un tema que tú manejes. Que será un tema sobre comunicación. ¿Cómo comunicar una idea? Ok, un tema sobre comunicación, un tema sobre el proyecto de comunicación. Entonces, lo primero que tú tienes que organizar, te voy a poner el caso hipotético. Organizar la comunicación en una empresa. Ok. Échame el cuento como si yo fuera el gerente y necesitas explicarlo, como dice, rapidito pero sustancioso. Ok, la introducción sería, jefe, la manera en la que vamos a poder penetrar el mercado, mejorar nuestra participación en el mercado, distinguirnos de la competencia,
y tener más clientes es que mejoremos nuestra estrategia de comunicación. Eso sería la introducción, directo al grano. Ok, ya con eso te captamos la atención. Exacto, ya captamos la atención. Y después ya empezamos a... Luego empezamos el desarrollo. Jefe, yo le propongo 3 ideas. 1, tener mayor presencia en redes sociales. 2, iniciar un podcast en la organización. Por ejemplo. Esta reunión ya la tuvimos, los 3 puntos ya lo mencionamos. Los 3 puntos. Y segundo, y el tercero sería como vinculemos a nuestros clientes a nuestra plataforma de comunicación. Sería una gran idea. 3 cosas, jefe. Ahí iríamos directo al grano. Y como te dije que eso sería la introducción, esto sería el cuerpo de lo que quiero comunicar y luego dejaría una expectativa de, ¿se imagina lo que podríamos conseguir si hiciéramos esto? Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo comenzamos? Expectativa, llamado a la acción, al final. Increíblemente, ya que lo cuentas así, ya ves, bueno, tiene todo un sentido y tiene toda la importancia de poder aprender a comunicar. Listo, ahora vamos con la secuencia. Entonces ya sabemos cómo comunicarnos, pero creo que las personas que nos están viendo ahorita en estos podcasts y que nos están escuchando quieren que el gran Hamilton, el gran comunicador que tienen hoy aquí de docente, asesor, coach, con más de 20 años de experiencia, les dé unos tips, porque queremos aprender a comunicar mejor. Bueno, lo primero, sabes que, Walter, ya que esto lo estamos grabando desde la costa norte colombiana, se me ocurre que es bien importante la neutralización del acento en la mayor medida en la que podamos. O sea, la llamada dicción. Dicción. En nuestro caso. Sí, dicción. Hay que preocuparnos por tratar de tener la mejor dicción posible. No está mal tener un acento de una región, de un país, algo que nos distinga. Cuando escuchas a un paraguayo, un argentino, un chileno, tú de manera general lo puedes distinguir. No está mal, los acentos no están mal, lo mismo dentro de la región. Pero tener un acento demasiado regionalista nos limita a la hora de comunicar. ¿Por qué? Porque limita nuestra audiencia, porque no le sonamos tan familiar a todo el mundo, solamente a un pequeño nicho de personas que solo son de nuestra región. Entonces, tip número 1, neutralización del acento. Sí. O sea, la dicción. Así es, hay que intentarlo. 2, la comunicación no verbal. Comunicación no verbal. Sí. Explícanos un poco de eso. Hay que aprender que todo comunica, que no solamente las palabras comunican. Que la comunicación no verbal, es decir, la manera en que movemos las manos, en la que acompañamos con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, las cosas que queremos decir. Por ejemplo, no es lo mismo que cuando tienes una discusión con tu pareja y vas y le preguntas y le dices, mi amor, no quedaste brava, ¿verdad? Y ella... Tocaste un tema sensible, la verdad que todos van a prestar atención. Escuchen esto. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Ese es el ejemplo. Cuando tenemos discusiones con la pareja. Sí, eso no pasa en la vida real, pero de todos modos. Total. Son casos hipotéticos. Sí. Entonces, no es lo mismo que le digas, mi amor, no quedaste bravo, ¿verdad? Y ella te mira, ella está así, voltea y te mira medio de reojo y te dice, no pasó nada, tranquilo, no pasa nada. En cambio, es distinto, así después de tener una conversación, después de la discusión, mi amor, quedaste brava, ella te dice, no, tranquilo, en serio no pasa nada. Mismas frases, mismas palabras, diferente comunicación no verbal. Okay. Y pasa, por ejemplo, Walter, en la atención al cliente. No, pero es fundamental. Vamos a... Esa atención al cliente lo dejamos para otro podcast que está buenísimo, okay. Esa atención al cliente, porque es el santo grial de todas las empresas. Sí. Y el secreto de una buena atención al cliente es la comunicación. Adelantémosles algo entonces. El secreto es la buena comunicación, sí, para mejorar el servicio al cliente. Ahora, el tercer tip que se van a llevar hoy, ya tenemos el tip número 2, que es el de la comunicación no verbal, el tip número 1, que es el de neutralizar el acento, y vamos con el tip número 3. Yo creo que hoy día es necesario aprender, desarrollar la habilidad de hablar en público. Porque los dos que mencionamos eran persona a persona. Sí. Pero hoy día, en el mundo de la comunicación en el que vivimos, mundo de redes sociales, es necesario hablar en público. Es que hablar en público, Walter, es necesario, es... Sí, es que hablar en público, por ejemplo, en una reunión donde hay 6 amigos, salimos un día 6 amigos a compartir, el que cuenta la historia
está hablando en público. Claro, claro. Entonces, hablar en público es intuitivo, debe ser natural, pero cuando lo llevamos al mundo laboral, nos ponemos nerviosos, nos sudan las manos, nos tiembla la voz y podemos pasar un mal rato. Pero, por ejemplo, en el mundo, hacer una presentación de tu propuesta de un proyecto dentro de tu compañía, así haya tu jefe, 4 compañeros de trabajo y el gerente de la empresa. Ya es hablar en público. Eso es hablar. Hay que desarrollar la habilidad de hablar en público. Bueno, y esa habilidad, ¿cómo la empezamos a desarrollar? Pues sí, no, hablar en público se desarrolla. ¿Practicando? Lo primero es la práctica. Yo siempre he dicho que, la práctica hace al maestro, es un viejo dicho, pero además la disciplina, creo yo, como Las dicen los técnicas japoneses. también, ¿no? Sí. Hay técnicas para todo esto, ¿no? Y a eso me refiero con la disciplina. La disciplina es la madre de todas las virtudes. Es decir, tienes que entrenarte. La primera vez que hablaste en público no te salió bien, tienes que volverlo a hacer. Hoy día hay información, Walter. Hay mucha información sobre cómo comunicar, sobre cómo prepararse. El manejo del micrófono. Porque si vas a hablar en público, ¿cómo uso el micrófono? ¿Qué tanta distancia debo tener? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se escucha mi voz a través de un micrófono? Son cosas que se pueden aprender y que hoy, gracias a Dios, a la tecnología y al mundo en el que vivimos, están al alcance de la mano. Y justamente hablábamos detrás de cámaras que Warren Buffett. Warren Buffett. Que Warren Buffett, este gran inversionista, es uno de los más importantes del mundo. Sí, cuando le preguntan acerca de cuál es la habilidad que deben aprender todos los profesionales, o sea, la primera habilidad, sí o sí, o sea, que no tiene alternativa. Esto es una cosa que este señor nos lo dice con esa seguridad y con esa naturalidad. ¿Qué nos dice? Así es. Desarrollar las habilidades de comunicación hacen la diferencia para una persona en el mundo laboral, según Warren Buffett, en una respuesta en una entrevista que le hicieron hace poco en la Universidad de Nebraska. Es impresionante. Entonces, si este señor lo dice con esa frescura, es decir, que esa fue la primera habilidad que él aprendió a desarrollar, y lo decía que justamente que era su madre quien lo había inducido a este mundo de la comunicación para expresar ideas. Entonces, como profesionales tenemos como que el deber, ¿no? Si queremos ser exitosos y si queremos crecer. Así es definitivo. En el mundo laboral, la habilidad comunicacional hace la diferencia a la hora de conseguir empleo, de conseguir trabajo, de un ascenso, de tu desarrollo personal y profesional. Ok, entonces, ya teniendo todo esto claro, tenemos los 3 tips, tenemos cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos a la esperanza aquí a todo nuestro público, a nuestros estudiantes que nos están escuchando en este momento, que la comunicación, muchachos, la comunicación es una habilidad que se aprende, que se entrena, que se desarrolla. Entonces, invitadísimos todos a que empecemos a practicar la comunicación con un simple ejercicio. ¿Qué simple ejercicio nos puedes dar hoy aquí para ellos? Seamos conscientes. Sí, pero por ejemplo, la dicción, ¿cómo la empezamos a mejorar? Un ejercicio de dicción, por ejemplo. Ahí voy cuando digo ser conscientes, es, cuando estás comunicando, cuando estás hablando con alguien, sé consciente que te estás comunicando y utiliza todas las comunicaciones para prepararte para ser un mejor comunicador. Por ejemplo, la dicción. Toma la conversación que tienes con tu persona de confianza, tu pareja, tu jefe, tu amigo, y durante ese periodo haz el ejercicio de pronunciar lento, pausadamente y pronunciando bien todas las palabras. Es así. En ese ejemplo, o sea, tómate con alguien de confianza la posibilidad de entrenar tu dicción porque la práctica es el maestro. Si lo haces y lo haces y lo haces, luego te va a salir mucho más fluido. Yo he escuchado también que hablándote al espejo, pues un discurso de forma pausada también, ver cómo me veo, ver cómo estamos interactuando o hablarle al celular para ver cómo me escucho. Enviar un mensaje de voz. Yo he recibido un mensaje de voz, Hamilton, pero que uno dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? Sí. ¿Qué quisieron decir? Sí. El ejercicio del espejo es bien interesante, sobre todo para el entrenamiento de la comunicación no verbal de la que hablábamos. Okay. Por ejemplo, ponte así frente al espejo sin ninguna intención comunicativa del aspecto corporal y pronuncia un pequeño discurso, unas cuantas frases. Y luego vas incorporando movimientos, incorporando todo el lenguaje verbal, todo el lenguaje no verbal, y vas a notar la diferencia. Ahora, ya que tenemos acceso a los dispositivos móviles, digamos que esto reemplazaría al espejo. Por ejemplo, en el caso de la voz, esa es una muy buena idea. El día que vayas a mandar una nota de voz a tu jefe
una nota de voz importante en la que vas a hacer algo, primero envíatela a ti mismo en el chat que tienes contigo mismo, que yo sé que todos tenemos uno. Y si no lo tienen, ábranlo por favor. Ábrelo. Aquí, Que sirva de borrador. claro. Envíate la nota de voz a ti mismo, escúchate y date cuenta cómo se oye. Si la idea está clara, si la entonación está clara. A veces grabamos notas de voz en un ambiente en la que no se escucha nada, hay bulla de fondo, hay ruido, estás por la calle. Y si es una información importante la que tienes que comunicar, entonces, bueno, no es profesional presentar una nota de voz de esa manera. Así es, Hamilton. Yo creo que aquí vamos a ver la ñapa, porque esto está muy bueno. Esta de las comunicaciones es tan importante que hay que dar ñapa. Y ya que estamos hablando de los dispositivos celulares, que hacemos nosotros videollamadas, que muchos de nosotros grabamos, o que muchos también quieren estar en este mundo de la grabación, también quieren aprender a hablarle a una cámara. Entonces, un tip para aprender a hablarle a la cámara. Sí, hablar a las cámaras es diferente. Yo, por ejemplo, me desarrollé siempre hablando en público directamente a las audiencias, y cuando me enfrenté a la cámara me tocó aprender de nuevo. Me tocó aprender sobre todo cuando no había nadie. O sea, no era este ambiente de una entrevista en el que estoy hablando contigo y puedo ser más fluido, sino que tenía que hablarle directamente a la cámara. Para mí funciona imaginar que hay personas. Para mí funciona eso. Okay. Imaginen que hay personas que de por sí uno van a ver cientos de personas en estos videos o en la cámara y se sientan acompañados. Eso. Imaginar que hay una audiencia detrás de la cámara que nos está escuchando y tratar de hacerlo de la manera más natural y fluida posible. La cámara nos robotiza. Es más, ¿por qué pasará eso? O sea, tenemos apuntado una cámara y enseguida nos ponemos tensos, nos preguntamos no sabemos cómo nos vemos. Posarnos. Sí, ¿sabes qué me pasaba, Walter? Desde la experiencia, les voy a contar esto, creo que desde la experiencia. Había un curso que dicté por muchos años, es mi curso favorito, y cuando me tocó grabarlo por primera vez en el año 2018, grabé por primera vez el curso que había dictado por muchos años, para que saliera pregrabado. ¿Sabes qué me pasaba? Que los chistes, es decir, las historias graciosas de ejemplo que utilizaba en vivo para esas clases, yo lo tenía preparado. En este momento la clase va el chiste. Cuando lo estaba grabando frente a la cámara, no era capaz de decir el chiste. Me daba vergüenza conmigo mismo decir algo gracioso en un lugar donde no había nadie detrás de la cámara. O sea, me pasó eso. Entonces, creo que por eso, desde la experiencia digo, que creo que la manera en que te vas a ver más natural, más tú, o sea, que puedes ser tú mismo, que no se pierde la calidez de la comunicación cuando estás frente a la cámara, es portarte como si hubiera una audiencia personal allí. Aquí me acuerdo de un chiste de comunicación, porque todos tienen chistes de comunicación. Total. Te voy a contar esto y le vamos a contar a la teleaudiencia o aquí a los estudiantes qué le dijo un pez a otro pez. No logro imaginarlo. No logro. En el contexto de la comunicación, ¿qué le dijo un pez a otro pez? Nada. No se me ocurre. Nada. Entonces no nos pasen la de los peces que no dicen nada. Vamos a aprender a desarrollar esto del lenguaje de la comunicación con nuestro gran experto aquí invitado, Hamilton. Hamilton, quiero darte las gracias por esta gran entrevista, por estas grandes herramientas que nos entregas hoy en este podcast, y también felicitarte pues por todo tu éxito, por toda la formación que has tenido, todos los cursos también que das, conferencias, talleres. Eres una persona muy exitosa dictando y preparando gente con esto, que esperamos tenerte próximamente también aquí dentro de nuestros cursos y material pues de personas invitadas. Gracias, Walter, gracias por la invitación. Yo me siento parte de la casa porque hace tiempo que cooperamos con Fundete, pero quisiera terminar contando una historia de cómo la comunicación influenció en mi vida. Cuento corto, cuento largo. Okay. Cuento corto. De niño yo obtenía muy buenas calificaciones. Pero vamos a utilizar esto. Empecé por el contexto. Exacto. Vamos a ver en vivo, en directo, cómo contar en cuento corto la historia de la vida personal de cada uno de nosotros. Y empezamos con el ejemplo, obviamente, de nuestro invitado. Ejemplo de cómo contar el cuento corto de nuestra vida personal a un grupo de amigos que estamos presentando. Eso. Voy a decir en mi favor que no estaba preparado a contar esta historia, pero la recuerdo. Cuando era niño yo obtenía muy buenas calificaciones en el colegio. Recuerdo, yo era de la época en la que había boletines. Los boletines eran un cuadernillo en el que ponían las anotaciones.
yo siempre sacaba muy buenas notas, matemáticas, ciencias, muy buenas notas. Y estaban escritas en negro. Y en esa época escribían en rojo las cosas que no salían bien calificadas. Por suerte, mis notas siempre eran buenas, pero había una anotación abajo siempre igual, que decía, habla demasiado. Habla demasiado en clase. Habla demasiado en clase. Increíble cómo un profesor puede decir eso, ¿no? O sea, en vez de valorarlo, Así es. Mira, y por hablar bastante, me regañaron, me sacaron de clases, me generaron problemas en mi casa, porque mi mamá decía, como me vuelvan a poner quejas de que estaba hablando demasiado en clase, te voy a tener que castigar. Y aquí, de ahí saco varias enseñanzas, Walter. Una de ellas es que la comunicación es una habilidad que antes no valorábamos. Adivina, ahora que soy padre y mi hijo tiene 12 años, una vez que fui a buscar los resultados académicos de mi hijo al colegio, tenía buenas calificaciones en todas las materias y adivina qué observación tenía. La misma habilidad de comunicación. La misma habilidad de comunicación. Sí. Y yo tuve la suerte, Walter, de que desde niño me dijeron, tienes que dejar de hablar. Pero yo tenía la idea de que yo tenía algunas cosas que tenía que comunicar. Por suerte, no hice caso de aquellas personas que no valoraban mi habilidad y lo hacía escondidas mientras podía. Y hoy me dedico, me gano la vida y por suerte tengo la posibilidad de inspirar a otros a través de comunicación. Excelente, excelente. Qué gran ejemplo y qué gran historia de vida. Muchas gracias, hermano. Y bienvenido siempre. Gracias por la invitación. Esperen el próximo podcast también, que va a estar buenísimo aquí en The Tech Virtual. Y no te pierdas de este grandioso canal toda la información que vamos a estar entregando aquí en The Tech Virtual. Dale un like a este video y suscríbete a este canal.